Quien logre vencerme tomará a mis hijas como esposas, dijo el jefe apache, hasta que un hombre blanco apareció. Antes de entrar en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El sol se escondía detrás de la mesa de los Cenebro. Su luz se alargaba sobre la tierra aplastando cada sombra. Un círculo de hombres aguardaba en el claro, botas firmes, en el polvo rostros tensos, esperando que el anciano líder apache hablara. El aire traía humo de las fogatas y un olor fuerte a cuero y sudor. El silencio pesaba roto apenas por el viento que atravesaba los enebros en el borde del llano. Entonces, el jefe dio un paso al frente. Su cuerpo estaba gastado por los años, los músculos aún visibles, bajo la piel curtida por batallas y hambre. Su cabello negro cruzado de hebras blancas caía sobre el rostro mientras se apoyaba en un bastón tallado. Levantó el mentón y su voz cortó el aire como un cuchillo. Quien me derrote tomará a mis hijas por esposas. Los hombres se movieron inquietos, pero nadie habló. Su palabra era ley en aquel lugar. Aunque su cuerpo mostraba la edad, ya no tenía la fuerza para sostener un combate largo. Tras él estaban sus 3 hijas. La mayor, Dolores Lola Baxter, erguida mandíbula apretada, los ojos oscuros fijos en el suelo. Se cruzaba de brazos como para cubrirse. Su vestido roto caía del hombro desgarrado hasta el muslo. El orgullo la mantenía derecha, aunque sus hombros se tensaban cada vez que sentía las miradas de los hombres. La menor, Emmeline Emmy Hart, no pasaba de 22 años. Sus manos temblaban mientras sujetaba una manta raída alrededor de su frágil cuerpo. Evitaba todas las miradas, respirando rápido, lista para retroceder si hubiera escapatoria. La del medio, Caroline Carey Monroe, de 24, permanecía inmóvil, la vista clavada al frente. Su vestido colgaba flojo en las costuras, la tela gastada dejaba entrever su figura. No se cubría. Su mirada era firme, no de desafío, sino de una especie de cansancio obstinado. No elegía su destino, pero tampoco pensaba flaquear. El círculo esperaba. Ellas también. Desde el borde de los hombres avanzó una figura. Wyatt McCord, de 35 años, un hombre blanco, con el pasado de soldado marcado en el rostro. Una cicatriz larga le cruzaba el pómulo, recuerdo de guerra y violencia cercana. Su cuerpo era recio de tantos caminos, hombros rectos, movimientos medidos. Vestía un viejo abrigo de caballería unionista parchado y desteñido, botas arrugadas por millas de polvo. Su sombrero echado hacia adelante escondía unos ojos que rara vez revelaban algo. Wyatt llevaba apenas unas semanas en el territorio de pueblo en pueblo, tomando trabajos cuando aparecía la ocasión, arreglar cercas, domar caballos, cargar mercancía. No había venido a buscar pelea. No había venido por mujeres. Llegó al círculo porque las palabras del viejo Chief Thunder Crow le llegaron con el viento, y vio a las muchachas de pie con vestidos rotos y destinos reducidos a una apuesta frente a hombres. Algo dentro de él se negó a seguir de largo. Entró en el claro. Los hombres lo observaron. El anciano levantó la cabeza, los ojos entrecerrados. Wyatt se quitó el sombrero, lo dejó con cuidado en la tierra y alzó las manos. Yo me levanto. No dijo más. No explicó nada. Ni siquiera en su mente tenía claro si lo movía la rebeldía, la compasión o la necesidad de aliviar una culpa que lo perseguía. Solo sabía que no podía quedarse mirando cómo entregaban a aquellas mujeres como ganado. La lucha comenzó brusca. El viejo lanzó primero con su bastón, la madera estallando contra el antebrazo de Wyatt. Él aguantó el golpe, dientes apretados, y avanzó. Se enredaron en cuerpo a cuerpo. El jefe, rápido para su edad, golpeaba con precisión, pero los años le pesaban. Wyatt
lo igualaba bloqueando, devolviendo cada movimiento controlado. El polvo se levantaba bajo sus botas. El círculo se cerraba. En su mente había tensión, pero también calma. No quería lastimarlo. No quería otra muerte sobre su conciencia. Giró, atrapó el bastón, lo torció con fuerza. El anciano perdió el equilibrio. Wyatt lo barrió con la pierna y lo tiró de espaldas, sujetándole el brazo contra el suelo. El viejo forcejeó, pero Wyatt lo sostuvo firme sin brutalidad. Podía haber roto el hueso o aplastado su garganta con la rodilla. En cambio, esperó hasta que la pelea se apagó en el cuerpo cansado. Solo entonces lo soltó y retrocedió. El jefe quedó mirando el cielo, respiración agitada. La ley era clara. Había sido vencido. Por las palabras que él mismo pronunció, sus hijas ahora pertenecían al vencedor. El silencio pesó en la multitud. Los hombres miraron a las mujeres, luego a Wyatt. Él tomó de nuevo el sombrero, lo acomodó en su cabeza y dijo con voz seca, sin triunfo ni reclamo: «Ellas vienen conmigo». Se volvió hacia las tres. Cada una lo miraba con algo distinto en los ojos. Miedo, sospecha y la chispa mínima de esperanza. Miedo, recelo y un hilo delgado de esperanza. Wyatt recogió los rebozos del suelo y se los fue entregando uno a una. Sus ojos nunca se detuvieron en los desgarrones de la ropa. Después salió del círculo. No volvió la vista hacia los hombres. Tampoco miró al jefe caído en la tierra. Solo atendía al sonido de pasos detrás de él, y los escuchó. Primero caminó Dolores Lola Baxter, firme, hombros erguidos. Luego Emmeline Hart, abrazada a su manta. La última fue Caroline Carrie Monroe, que miraba una y otra vez hacia su padre, hasta que Chief Thunder Crow asintió con un gesto apenas visible. El pecho de Wyatt se apretó al oír el eco de sus pasos siguiéndolo. No tenía un plan más allá de ese instante. Solo una certeza ocupaba su mente: el futuro de aquellas mujeres no lo dictaría un círculo de hombres ni un duelo. Wyatt las guió fuera del claro. Sus botas golpeaban la tierra dura con un ritmo que mantenía firmes sus nervios, aunque las preguntas lo acosaban. No sabía si los demás los seguirían ni cuánto duraría el silencio del anciano. Pero sabía que volver atrás sería entregarlas de nuevo, y eso no estaba en sus opciones. Las mujeres caminaban medio paso detrás, suficientemente cerca para que él oyera su respiración, pero guardando distancia. Dudaban entre confiar en él o seguirlo solo porque no había otra salida. El sendero bajaba hacia las estribaciones y la luz caía rápido. Wyatt había dejado su caballo atado en un arroyo cercano, pero no había carreta ni provisiones de sobra. Tocaba caminar. Disminuyó el paso, girando la cabeza para ver cómo andaban. Emmy tropezó más de una vez, la manta deslizándose de sus hombros. Wyatt le tendió la cantimplora sin pronunciar palabra. Ella bebió el agua chorreándole por la barbilla y luego la pasó a Lola, que bebió tensa. Finalmente la sostuvo Carrie, que lo miró fijo, mientras tomaba como si quisiera leer en él la razón de haberse levantado en aquel círculo. Wyatt desvió la mirada antes de que esa pregunta tomara forma. Cuando el sendero abrió paso a un pequeño valle, la luna ya se había alzado sobre los pinos. La cabaña de Wyatt esperaba entre sombras baja de troncos viejos, con un cobertizo vencido de un lado, un corral medio caído y una cerca con barrotes faltantes. De la chimenea no salía humo. Había salido temprano, sin avivar el fuego. Se detuvo en la puerta, levantó el pestillo y se apartó. Las mujeres dudaron, mirándose entre sí. Fue Lola quien pasó primero, la espalda recta, como desafiándolo a usar un derecho que ya era suyo por ley. Cruzó el umbral y las otras dos la siguieron, cerrando la puerta tras ellas. El interior era pobre, una estufa contra la pared,
una mesa con 2 sillas, una cama angosta, un catre, un estante con una taza abollada y un plato astillado. El piso estaba barrido, los rincones vacíos. Wyatt se arrodilló ante la estufa, golpeando pedernal contra acero, hasta que las chispas prendieron en la corteza seca. Cuando el calor comenzó a llenar la estancia, ellas se arrimaron. Emmy se encogió en la pared, rodillas contra el pecho. Lola permaneció de pie, brazos cruzados. Carrie lo observaba sin apartar los ojos. «Coman», dijo Wyatt, por fin, la voz ronca del cansancio y del combate. Sacó un saco de frijoles y un trozo de venado seco, los puso sobre la mesa y llenó una olla con agua. Movía las manos con calma, evitando mirarlas de frente para no imponer su presencia. El silencio se extendía. Fue Carrie quien habló, voz baja pero firme. «¿Por qué peleaste?» Wyatt removió la olla, los ojos en el vapor que subía. La verdad le oprimía el pecho. No lo había hecho por ley ni por recompensa, sino porque había visto la desesperanza en su rostro y no soportó dejarla ahí. Pero palabras así, tan desnudas, no servirían. Contestó seco, porque tenía que detenerse. Lola entornó los ojos. ¿Detenerlo por nosotras o por ti mismo? Él sostuvo su mirada. Por ambas cosas. No era suficiente, pero era verdad, y eso bastó para callarla. Cuando el guiso espesó, sirvió los cuencos y dejó cucharas. No probó bocado hasta que cada una tuvo lo suyo. Lola comió rígida, Emmy a bocados rápidos, como temiendo que la comida desapareciera. Carrie lo hizo despacio, con movimientos medidos, mirándolo entre cucharadas. Wyatt comió al final, el hambre apagado por el peso de la situación. Cuando los platos quedaron vacíos, extendió 3 mantas cerca de la estufa. «Dormirán calientes aquí. Yo vigilaré en la puerta». Emmy levantó de golpe la mirada. «Tú no», cayó incapaz de terminar la frase. Wyatt negó con la cabeza. «No». Esa sola palabra pareció resolver la pregunta que ninguna se había atrevido a pronunciar. Tomó el rifle, se sentó contra el marco de la puerta y estiró las piernas. Sus ojos permanecieron abiertos mucho después de que ellas cerraran los suyos. Escuchaba los cuerpos moviéndose en el suelo, el revuelo inquieto de mujeres que aún no conocían la seguridad. Y pensó en la cicatriz que ardía en su mejilla. ¿De qué había servido mantener la línea en batallas que jamás trajeron paz? Aquella noche no era distinta. Había ganado una pelea que no resolvía nada, salvo que 3 mujeres ya no estaban en manos de hombres que las tomaban como botín. Aún así, la duda lo roía. ¿Qué derecho tenía de traerlas a su refugio? ¿Qué pasaría si la tribu bajaba al amanecer? ¿Y si la ley del territorio lo juzgaba como ladrón en vez de rescatador? No tenía respuesta. Solo sabía una cosa: no las devolvería. Así la cabaña guardaba a 4 extraños unidos por una decisión de una sola noche. 3 mujeres con los ojos cerrados pero con la mente alerta. Y un hombre rígido contra la puerta helada, escuchando el crepitar del fuego y el respiro acompasado, recordándose que había hecho lo único que podía hacer. La primera claridad gris se filtró por las rendijas de las contraventanas, dibujando líneas en el suelo. Wyatt se movió contra el marco entumecido, tras pasar la noche sentado con el rifle sobre las piernas. Los ojos le ardían por la falta de sueño, pero no se permitió descansar. Escuchó durante horas los movimientos suaves de las 3 mujeres, el crujido ocasional de la leña, cada ruido afuera que pudiera anunciar problemas desde la mesa. Ninguno llegó. La calma de la tierra se sostuvo. Cuando se levantó, las botas crujieron en las tablas. La primera en moverse fue Emmy, que lo miró con ojos grandes, apretando la manta como si temiera que él se la quitara. Wyatt dejó el rifle a un lado, se agachó y habló bajo firme. «Es de mañana.
Estás a salvo aquí. Su voz salió áspera pero más suave de lo que esperaba. Ella asintió una vez y volvió a bajar la vista. Después se incorporó, Lola la espalda erguida, el rostro impenetrable. Sacudió el polvo de su vestido rasgado, negándose a mostrar cansancio, aunque las sombras bajo sus ojos la delataban. Observó la cabaña con mirada aguda, midiendo la estufa, el catre, la mesa, los estantes. No solo lo que había, sino lo que faltaba. Finalmente lo miró a él. «Vives aquí solo desde hace años», respondió Wyatt con un leve gesto. Ella dejó escapar una respiración corta, mitad risa incrédula, mitad resignación. «Y ahora 3 más bajo tu techo». Su tono era un reto, pero también una aceptación forzada. Wyatt no reaccionó. «No es mucho, pero es seco. Y comida habrá si la cuidamos». Carrie, que había estado en silencio más tiempo, se enderezó. Con las piernas dobladas bajo el cuerpo, el cabello suelto sobre los hombros, lo estudiaba con aquella mirada persistente que ya le había lanzado la noche anterior. Firme, como queriendo arrancarle la verdad, aunque él la enterrara hondo. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó. Wyatt dudó. Sabía que esa pregunta llegaría, pero no tenía respuesta formada. Puso agua en la cafetera sobre la estufa y al fin contestó: «Ahora ustedes deciden. Quedarse aquí o marcharse cuando lo quieran». Lola frunció el ceño. «Dices eso, pero la ley del círculo decía otra cosa. Por su palabra éramos tuyas». Wyatt sostuvo su mirada. «Esa palabra no vale aquí. Yo no luché por leyes. Luché para detener lo que vi. Nada más». El silencio que siguió pesó de esos que miden a un hombre. Lola cruzó los brazos aún desconfiada. Emmy se arropó más fuerte. Pero Carrie dio un leve asentimiento, como si quisiera creerle, o quizá ya lo hacía. El aroma del café se extendió en la habitación mientras servía. Wyatt bajó un trozo de carne seca y un saco de harina. Mezcló la masa torpemente, formando galletas rústicas que puso en la sartén. No era buen cocinero, pero el hambre suaviza el juicio. El sonido de la comida en el fuego atrajo a las 3 hacia la mesa. Sirvió por igual sin guardarse lo mejor para sí. Mientras comían, las preguntas guardadas en las primeras horas comenzaron a asomar. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué buscaba en realidad? Fue Carrie la que las puso en voz alta. «No eres apache, no perteneces a este lugar. ¿Por qué te metiste en su lucha?» Wyatt sorbió su café, ojos fijos en el vapor que subía. Su mente volvió a los años de guerra, a los hombres que siguieron órdenes para terminar rotos, a las mujeres en pueblos arrasados que no tenían voz sobre sus vidas. Respondió despacio: «Porque ya vi lo que pasa cuando nadie da un paso al frente. Cargué con bastante. No quería cargar más». Lola ladeó la cabeza, incrédula pero intrigada. «Entonces fue por tu conciencia». Wyatt no bajó la mirada. «Tal vez. Pero al menos les dio una elección que antes no tenían». La habitación se quedó en calma. Solo se escuchaba el roce de las cucharas y el silbido de la estufa. No era confianza aún, pero las líneas de miedo en sus rostros empezaban a cambiar. Cuando terminaron de desayunar, Wyatt colocó un balde en las manos de Carrie. «El manantial está cerca. El agua es limpia. El sendero es recto. Lleva a alguien contigo». Ella lo miró sorprendida, como si no creyera que él la dejara salir tan pronto. Wyatt entendió esa mirada y explicó: «Necesitan ver que no son prisioneras aquí». Lola se levantó de inmediato. «Iré con ella». No fue una petición, era una prueba a sus palabras para comprobar si aquello de la libertad era real. Wyatt abrió la puerta y las dejó pasar. Se quedó en el umbral con el rifle apoyado al alcance, pero sin levantarlo, mirando cómo ambas caminaban hacia el manantial. Dentro quedó Emmy doblando con cuidado la manta.
Sus ojos volvían a él cada pocos segundos como preguntándose si aquella promesa de seguridad duraría. Wyatt observaba la loma, cada músculo tenso. Si los hombres de Amaiso querían recuperar lo que él había reclamado, ese sería el momento. Pero el bosque ofreció solo los sonidos de siempre, el viento entre los pinos, el graznido de un cuervo. Cuando las dos mujeres regresaron cargando entre ambas el balde pesado, Wyatt notó un cambio en sus rostros. La expresión de Lola seguía firme, pero ya no tan filosa. Los ojos de Carrie se suavizaron un poco, como quien tantea las rejas de una jaula y descubre que no existen. Wyatt tomó el balde, lo dejó en el suelo y dijo con calma: «Ustedes decidirán cuánto tiempo se quedan, pero mientras estén aquí este lugar también es suyo». Era una frase sencilla, pero transformó el aire en la cabaña. Emi lo miró con alivio, Lola con un desafío que ya no era solo desconfianza. Carrie, en cambio, lo observó con un peso de pensamiento que él todavía no sabía descifrar. Esa noche, mientras echaba más leña a la estufa y extendía su abrigo una vez más junto a la puerta, Wyatt entendió algo claro. La pelea en el círculo había sido lo fácil. Lo difícil venía ahora de mostrar con hechos sus palabras y ganarse su confianza. A media mañana, estalló la tormenta, no de truenos ni lluvia, sino un viento feroz bajando de la mesa, cargado de polvo y agujas de pino. La cabaña crujía bajo las ráfagas, las tablas sueltas del cobertizo sonaban como huesos. Wyatt ya había salido temprano a revisar la cerca. Volvió con el abrigo cubierto de polvo rojo y la mandíbula apretada. Las tres mujeres se apretaban alrededor de la estufa, el cabello suelto, vestidos todavía parchados, gastados por los años. Lo miraban sin confianza todavía, pero con la cautela de quienes saben que las promesas de un hombre rara vez se cumplen. Wyatt puso un martillo y clavos sobre la mesa. «El techo está flojo. Hay que arreglarlo antes de la noche». No lo dijo como pregunta. Había aprendido que la dirección firme alejaba el miedo. Antes de que pudiera añadir algo, Lola respondió: «Ayudaremos. No vinimos aquí para quedarnos de brazos cruzados». Su voz aún llevaba filo probándolo. Wyatt asintió una sola vez. «Bien. 2 sostienen la escalera y una me pasa las tablas». Bajo la luz gris, el trabajo comenzó. Lola sostuvo la escalera. Carrie afirmaba las tablas. Emi cargaba un canasto de clavos. Las manos le temblaban, pero los pies estaban firmes. Wyatt subió clavando la primera tabla mientras sentía los ojos de Carrie sobre él. Ella no apartó la mirada cuando él volteó. Por primera vez desde la pelea, no había acusación en sus ojos, sino un examen como si midiera qué clase de hombre era. Al mediodía, lo peor del viento pasó, el techo aguantaba, y la cabaña estaba más fuerte que el día anterior. Dentro compartieron un guiso ligero. Wyatt observaba cómo las mujeres se movían con más soltura. Lola cortaba tela con precisión. Emi tarareaba mientras cosía un parche. Carrie levantaba la tapa de la olla, probando el vapor con una mano envuelta en trapo. Ya no eran solo 4 extraños bajo el mismo techo, la casa comenzaba a moverse como un hogar. Pero aún flotaban preguntas no dichas tan pesadas que Wyatt casi podía oírlas en el silencio. Fue Carrie quien rompió ese peso, dejando el cucharón a un lado y hablando en voz baja. «¿Qué pasará cuando tu gente, tu ley descubran que nos trajiste aquí? Cuando vengan con cadenas?» Wyatt la miró luego a Lola y a Emi, que esperaban igual la respuesta. Se inclinó hacia adelante apoyando los antebrazos en la mesa con voz firme. «La ley blanca no llegará aquí. El juez de Willowdraw no manda a hombres tan lejos a menos que haya dinero de por medio. Y yo no tengo deudas ni recompensas. Si alguien viene, no será él.
Serán los tuyos creyendo que robé lo que en verdad no les pertenece. Lola se tensó. Y cuando vengan, Wyatt apretó la mandíbula. Odiaba la verdad, pero no la iba a suavizar. Entonces lo enfrentaremos, pero no con cadenas ni con la fuerza. El silencio volvió roto solo por el chasquido del fuego. La mano de Emmy tembló contra el borde de su cuenco. La mirada de Lola se endureció, pero Carrie se recostó despacio, como si el peso que llevaba en el pecho se hubiera aligerado, no desaparecido, pero ya no la aplastaba. Esa noche Wyatt se sentó en la puerta como siempre, el rifle sobre las rodillas. Las mujeres dormían más juntas que antes, su respiración menos intranquila. Cuando el pestillo sonó por una ráfaga fuerte, Carrie despertó sobresaltada. Se incorporó ojos abiertos de par en par, hasta que Wyatt habló bajo sin girar la cabeza. «Solo es el viento». Ella relajó los hombros. Permaneció un rato observándolo en la luz mortecina del fuego que se apagaba. Luego se acomodó de nuevo arropándose hasta la barbilla. Wyatt siguió con la vista fija en la puerta, pero sintió cómo la confianza de ella se posaba en la cabaña como un peso frágil. Al amanecer, la tierra estaba otra vez tranquila. La tormenta había pasado, pero las preguntas seguían ahí. Wyatt sabía que los días por venir los pondrían a prueba a todos, no solo con hambre o mal clima, sino con las decisiones que esperaban más allá del cañón. Por ahora la cabaña resistía. La estufa daba calor, y 4 personas unidas por leyes y violencia comenzaban poco a poco a forjar otra vida. A la mañana siguiente, la casa tenía otro aire. El techo ya no goteaba, la estufa ardía fuerte y las mujeres se movían con más seguridad. Pero una nueva inquietud pesaba. ¿Cuánto podrían sobrevivir allí con apenas un puñado de harina y frijoles? Quizá muchos se preguntarían por qué Wyatt no había ido antes al pueblo, o si no huía tanto de la ley blanca como del círculo apache. La verdad salió a la luz: sus provisiones eran escasas, la bolsa de monedas casi vacía, y el puesto de comercio más cercano estaba en Willow Draw, a 2 horas en carreta por terreno duro. Si querían quedarse, tendrían que enfrentarse a ese lugar y a las miradas que los esperaban. Wyatt enganchó su caballo a la carreta al amanecer, el cuero rígido por el frío. Al entrar de nuevo, las 3 hermanas lo esperaban, cada una con un gesto distinto en los ojos. Lola cruzó los brazos y dijo con firmeza: «Si vas, no nos quedaremos atrás». Sus palabras sonaban orgullosas, pero llevaban también el miedo a ser abandonadas. Emmy se aferraba a su chal, dividida entre el alivio de quedarse escondida y el terror de ser vista. Carrie lo miró directo a los ojos. «¿Iremos contigo o no iremos en absoluto?» Wyatt no discutió, solo asintió una vez. «Entonces prepárense. El pueblo no guardará silencio al verlas conmigo». La carreta saltaba en el camino, las ruedas cortando la tierra roja. Las mujeres se sentaron a su lado en el banco, apretadas por el espacio. La mano de Emmy permanecía en su regazo, temblando cada vez que el carro golpeaba una piedra. Lola vigilaba las lomas, como esperando que hombres bajaran en cualquier momento. Carrie no apartaba los ojos de Wyatt, como si midiera si su promesa de protección resistiría el peso de las miradas extrañas. Al llegar a Willow Draw, el pueblo era el mismo de siempre: una calle con edificios ajados, un salón con postigos rotos, la tienda general y la oficina del juez con la puerta entreabierta. Unos hombres se apoyaban en la baranda frente al salón. Sus ojos siguieron la carreta. Uno escupió en la tierra y murmuró en voz alta para que se oyera: «Un blanco, trayendo indias al pueblo, debe creerse jefe». Wyatt sintió cómo las palabras cortaban el aire, pero no volteó. Detuvo la carreta frente a la tienda, bajó y ayudó a cada mujer a descender.
Su mano permaneció firme cuando Carrie apoyó la suya en la suya, el contacto seguro aunque cauteloso. Las tres se quedaron juntas, hombros erguidos, enfrentando los susurros que ya corrían por la calle. Dentro el aire estaba cargado con olor a harina y cuero. Obadiah Ove Miller. El tendero, un hombre corpulento de barbas grises, levantó la vista desde el mostrador. Sus ojos se detuvieron demasiado en las mujeres antes de volver a Wyatt. «¿Compra o trueque?» «Compra», respondió él seco. Dejó la pequeña bolsa de monedas sobre el mostrador. Harina, sal, frijoles y tela suficiente para 3 vestidos. El tendero arqueó las cejas pero no comentó. Llamó a Johnny Pike, el muchacho del fondo, para que trajera los encargos. Mientras esperaban, las mujeres recorrieron con cautela los pasillos. Emmy se detuvo frente a una repisa de botones, acariciándolos como si fueran tesoros. Lola examinaba un rollo de percal resistente con ojo crítico. Carrie se detuvo ante un estante de botas probando la piel de un par de su talla. Cuando se agachó para revisar las suelas, Wyatt notó como la costura rota de su vestido se abría más la tela gastada, revelando demasiado. Su mandíbula se tensó, no por su cuerpo, sino por el recuerdo del círculo donde hombres la miraron igual. Se dio vuelta y carraspeó. «Si te quedan, llévalas. Yo pago». Carrie se enderezó sorprendida y luego asintió sin decir palabra. Mientras Ove Miller sumaba las compras, entró un hombre con polvo en el sombrero y un revólver en la cintura. Miró la escena Wyatt, con 3 mujeres apaches a su lado, y soltó una risa. «¿Piensas venderlas, McCord, o quedarte con las 3 para ti?» Las palabras congelaron el aire. Lola se irguió, los ojos chispeantes de furia. Emmy se escondió detrás de sus hermanas. La mano de Wyatt rozó el cinturón pero no desenvainó. Su voz salió baja, firme, más dura que fuerte. «Cuida tu lengua». La sonrisa del hombre se borró bajo su mirada. Tras una pausa, se encogió de hombros, escupió en el suelo y salió del local. Cuando cargaron las compras, Wyatt guió a las mujeres de regreso a la carreta. La calle seguía llena de miradas, pero nadie se acercó. Al salir del pueblo, Emmy soltó el aire por primera vez desde que habían llegado. «Nos odian». Wyatt apretó más fuerte las riendas. «Que odien. Ellos no deciden lo que pasa en mi casa». El camino de vuelta fue callado salvo por el crujido de la carreta. Lola iba erguida, la mandíbula tensa, sujetando la tela que habían escogido. Emmy apretaba los botones contra el pecho como un escudo. Y Carrie, con las botas nuevas en el regazo, se inclinaba apenas hacia Wyatt. No era un gesto abierto, pero sí suficiente para mostrarle que el muro de desconfianza comenzaba a resquebrajarse. Cuando la cabaña apareció a la vista, Wyatt entendió el precio de lo que habían hecho. El pueblo ya lo sabía. Los rumores volarían. La noticia llegaría hasta la mesa. Y habría consecuencias. Pero al ayudar a cada mujer a bajar de la carreta, viendo cómo cargaban los bultos al interior, como si ya les perteneciera, ese lugar también supo otra cosa. No había marcha atrás. La carreta volvió a su sitio junto al corral. El alazán sacudía la cabeza mientras Wyatt desenganchaba los arneses. Las mujeres entraban con los brazos llenos telas, sal, frijoles y un saco de harina que bien racionado alcanzaría para un mes. Parecía suficiente para sostenerlos, pero Wyatt sabía que la supervivencia no se medía solo en víveres. En cuanto pisaron Willowdraw, las miradas los habían seguido. La voz correría rápido, y la mesa sabría ya que él no había escondido a las mujeres, sino que las había llevado abiertamente al pueblo. La pregunta que todos tendrían estaba ahora sobre sus hombros. ¿Qué haría la tribu? La respuesta llegó antes de lo esperado. 2 días después, al amanecer, Wyatt cortaba leña en el patio cuando un movimiento en la loma llamó su atención.
Dos hombres descendían a pie, el paso lento, pero seguro, los rostros duros como portadores de un mensaje ajeno. Wyatt apoyó el hacha en el tronco y se limpió la frente. No tomó el rifle, pero sabía bien dónde estaba junto a la puerta. Caminó hacia ellos para encontrarlos antes de que se acercaran demasiado. Las mujeres también los vieron. Emi se quedó helada en la entrada abrazada a su manta. Lola se adelantó firme como una muralla. Carrie se colocó detrás del hombro izquierdo de Wyatt, callada pero atenta, siguiéndolos con la vista. El más alto habló primero con voz pareja. El jefe aún respira. Sus huesos duelen pero no están rotos. Dice que la ley del círculo se habló como debía, pero quiere palabras. Mañana al mediodía, bajo el álamo del arroyo. Wyatt midió sus rostros, su tono, sus cuerpos. No traían rifles, solo cuchillos cortos al cinto. No era una emboscada, no todavía. Asintió una vez. Iré. El hombre inclinó la cabeza. Solo. Trae a las mujeres si ellas lo deciden. Sus ojos se posaron en las tres hermanas, luego regresaron a Wyatt. Sin armas. El jefe tampoco llevará. Wyatt soltó aire por la nariz. Así será. Cuando los dos hombres volvieron hacia la loma, la tensión en el patio apenas cedió. Lola apretó la mandíbula. No deberías ir. Wyatt la miró luego a las otras. Si no voy, vendrán aquí. Con más hombres y menos palabras. Es mejor enfrentarlo a cielo abierto. Esa noche la cabaña pesaba más que nunca. El guiso sobre la mesa quedó casi intacto. Emi apenas habló, mirando fijo su cuenco. Lola lanzó preguntas como clavos. ¿Y si nos reclaman? ¿Y si dicen que tu palabra no vale? Wyatt contestó lo mismo a cada una. Entonces, eligen delante de ellos, no a escondidas. Fue Carrie quien al fin preguntó lo que ninguna había querido decir. ¿Y si decimos que nos quedamos? Wyatt la miró a través de la mesa. La lámpara iluminaba las líneas de su rostro, la mezcla de miedo y firmeza. Su voz salió baja, segura. Entonces yo me planto en esa decisión. Pase lo que pase después. Las palabras quedaron suspendidas, claras y definitivas. Al amanecer los preparativos fueron simples, pero cuidados. Wyatt limpió su rifle, pero lo dejó atrás cargando solo con la firmeza de su decisión. Las mujeres se vistieron con lo que habían logrado remendar con la tela comprada en Willow Draw, todavía parchadas pero menos rotas. Lola recogió su cabello como guerrera. Las manos de Emi temblaban mientras abotonaba el vestido que Wyatt le había comprado. Carrie se envolvió en un rebozo, sus movimientos tranquilos, sus ojos impenetrables. Al salir juntos, 4 figuras contra el sol naciente, la cabaña detrás de ellos parecía menos un refugio y más una declaración. Wyatt sabía que bajo el álamo del arroyo, la línea entre ley, elección y supervivencia quedaría marcada frente a todos. El sendero hacia el arroyo era estrecho y pedregoso, de esos que obligan al silencio a quienes lo caminan. Wyatt avanzaba con paso firme, la mano cerca del cinturón, aunque no mostrara arma alguna. Las mujeres lo seguían de cerca cada una, cargando su propio miedo de manera distinta. Lola llevaba la barbilla en alto, la zancada dura y desafiante, como retando a cualquiera a ponerla a prueba. Emi iba medio paso detrás de sus hermanas, apretando el rebozo contra el pecho, los ojos saltando a cada ruido en el matorral. Carrie mantenía la vista al frente, el rostro sereno, pero la mente revuelta. No volvió a preguntar qué pasaría si su padre exigía su regreso. Ya conocía la respuesta de Wyatt, pero ese peso se hacía más grande mientras se acercaban al álamo del arroyo. Cuando llegaron al claro, el aire estaba quieto. El agua corría baja, transparente entre las piedras, y el viejo álamo alargaba su sombra. Chief Thundercrow estaba allí sentado sobre una roca plana, apoyado en su bastón.
A corta distancia, Amos Blackhorse y Levi Taltree aguardaban brazos cruzados, cuchillos al cinto, pero sin rifles a la vista. El rostro del anciano mostraba surcos más hondos desde la pelea, pero sus ojos ardían con la misma fuerza. Wyatt se detuvo a una distancia respetuosa. No inclinó la cabeza, ni adoptó pose altiva, solo esperó. El jefe habló despacio, cada palabra cargada de orgullo y años. Por mi palabra me venciste. Por mi palabra fueron entregadas. Por ley son tuyas, pero ley sin elección no es más que una jaula. Por eso te llamé aquí para que sus lenguas hablen por sí mismas. Volteó hacia sus hijas. Sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de Emi. ¿Quieres volver? La garganta de la joven se movió antes de que pudiera hablar. Quiero quedarme donde la estufa da calor, donde puedo dormir sin despertar con miedo. No regresaré. Sus palabras fueron suaves, pero alcanzaron a todo el claro. La mirada del anciano pasó a Lola. Ella se irguió más los hombros cuadrados. No seré esposa de Wyatt McCord. Tampoco volveré al círculo. Me quedaré como hermana mayor y ayudaré a sostener la casa si esa es la vida que toca. La decisión es mía, no tuya, ni de ellos. La quijada del jefe se tensó, pero dio un leve asentimiento. Después fijó la vista en Carrie, la que no había apartado los ojos, ni siquiera en el círculo de hombres. Su voz fue firme, aunque las manos le temblaban a los costados. Yo me quedo con él no por tu palabra ni por la pelea, sino porque me dio aliento cuando tú me entregaste. Miró a Wyatt no como a un vencedor, sino como al hombre que ella había elegido. Aquí construiré mi vida. El silencio que siguió fue más largo que cualquier otro. Los sobrinos se removieron incómodos, pero no se movieron. El jefe inspiró hondo, cerró los ojos, y al abrirlos de nuevo el fuego en ellos se había apagado un poco. Golpeó su bastón contra la tierra seco. Así queda dicho, y así será. Wyatt asintió. El alivio se escondió bajo la dureza de su expresión. Entonces queda resuelto. Pero el anciano no había terminado. Se inclinó hacia adelante, la voz cargada de advertencia. Has hecho tu reclamo ante mí, McCord. Si algún día mis hijas dicen lo contrario, si llegan a ser dañadas, o su elección robada, no enviaré sobrinos. Vendré yo mismo, aunque me cueste los últimos huesos. Wyatt sostuvo su mirada sin pestañear. Justo. El viejo se puso de pie, el cuerpo pesado por los años, y volvió hacia la loma. Sus sobrinos lo siguieron los pasos, desvaneciéndose en la maleza hasta que solo quedó el murmullo del arroyo. El claro volvió a quedar en silencio. Lola cruzó los brazos y soltó un suspiro que llevaba demasiado tiempo guardado. Los ojos de Emi se llenaron de lágrimas, sus hombros cediendo, como si al fin dejara en el suelo una carga de toda la vida. Carrie dio un paso hacia Wyatt, su mano rozando su brazo en el primer gesto sincero desde aquel círculo. Wyatt las miró a cada una, y luego el sendero de regreso a la cabaña. Por primera vez, desde que todo empezó el camino por delante, no estaba atado a la palabra de otro hombre. Era suyo para andarlo duro, incierto, pero elegido. El regreso fue distinto, callado sí, pero no por miedo. Sus pasos ya no se apretaban como si temieran ser arrastradas. Lola iba un poco más adelante vigilando el camino con la misma agudeza de siempre, pero sus pisadas eran más ligeras. Emi marchaba en medio acariciando la tela de su rebozo, como si ya no fuera solo un refugio, sino algo propio. Carrie caminaba junto a Wyatt sin tocarlo, pero lo bastante cerca para que él sintiera su presencia firme como el suelo bajo sus botas. Cuando la cabaña apareció, ya no parecía un refugio hecho para el silencio de un solo hombre. Con el techo reparado, humo saliendo de la chimenea y mantas secándose en el tendedero, empezaba a tomar forma de hogar.
Cualquiera podría haberse preguntado cómo pasarían el invierno, cómo 4 personas sobrevivirían en una casa hecha para uno. Y esas preguntas comenzaron a responderse en los días siguientes. A la mañana siguiente, Wyatt cargaba los últimos troncos partidos bajo el cobertizo apilándolos alto. Lola lo acompañó sin que nadie se lo pidiera tomando el hacha y partiendo astillas con golpes firmes y certeros. Cuando Wyatt se movió para corregir su postura, ella negó con la cabeza. «He visto a suficientes hombres blandir un hacha. No necesito que me enseñen». Wyatt solo asintió y la dejó trabajar. Por primera vez, la voz de Lola no llevaba filo, solo determinación. Dentro de la cabaña, Emmy transformaba la tela de Willow Draw en remiendos y luego en prendas nuevas. Al principio sus puntadas eran torpes. Los dedos le temblaban con cada pasada de la aguja, pero insistió una y otra vez. Hacia el tercer día, había logrado coser un vestido que caía recto con botones que ella misma había escogido. Cuando se lo probó, miró su propio trabajo con una sonrisa tímida. Wyatt lo observó desde la puerta, y no dijo nada, pero el alivio en el rostro de ella valía más que cualquier palabra. Carrie tomó el lugar en la estufa, moviéndose con seguridad. Hervía frijoles, cortaba tiras del venado que Wyatt había cazado y sazonaba los guisos con pizcas de sal que ahora podían darse el lujo de gastar. Se movía como alguien que recuperaba un ritmo que creía perdido. Wyatt se fijaba en cómo probaba la olla con el dorso de la mano, para no desperdiciar calor, o en cómo cortaba la carne en tiras parejas, como si cada pedazo tuviera su propio peso. Por las noches, cuando la cabaña olía a humo y estofado, ella misma ponía los cuencos en la mesa, mirándolo de reojo, como buscando su aprobación. Una tarde, cuando las otras ya callaban, Wyatt se quedó afuera reparando la cerca que siempre se vencía hacia el este. Carrie salió con un farol a luz iluminando las líneas de su rostro y la trenza suelta en el cabello. Sujetó la madera mientras él clavaba los clavos su mano, rozando la suya cuando la tabla se movió. No se apartó. «No tienes que hacerlo todo tú», murmuró. Wyatt mantuvo la vista en la tabla. «Si no lo hago, se viene abajo». Ella lo estudió un momento antes de responder. No hablaba de la cerca. Él se detuvo y la miró bajo la luz del farol. Ella no apartó la mirada. El peso de semanas de silencio, de desconfianza, de observarse a la distancia, estaba allí entre los dos. Wyatt sintió el impulso de acercarse, pero se contuvo. La contención lo había llevado hasta ahí, y romperla demasiado pronto arruinaría lo ganado. En lugar de eso, dejó el martillo, se enderezó y tomó el farol de sus manos. Ya está firme. Los labios de ella se curvaron apenas, casi en una sonrisa. Luego giró y volvió al interior, dejándolo en el patio, con el murmullo del arroyo y el resplandor de las ventanas de la cabaña. Al día siguiente, fueron a Willow Draw a firmar los papeles en la oficina del juez. Wyatt no se los había dicho antes, pero sabía que las palabras bajo el álamo poco valdrían si surgían problemas con la ley del pueblo. Dentro de la oficina estrecha, Judge Silas Boone los miró con ojos cansados, pero habló solo lo necesario. Wyatt firmó donde le indicaron Carrie, a su lado, la mano firme sobre la pluma. Lola y Emmy añadieron sus nombres también, marcando su lugar en la casa. El juez estampó el sello y dejó los papeles a un lado con un gruñido. Ahora nadie puede decir que no están donde quieren estar. En el camino de regreso, las mujeres iban calladas, pero el silencio era distinto al de antes. Ya no era miedo, era un silencio asentado. Esa noche, con la estufa encendida y los papeles clavados en la pared, la cabaña dejó de sentirse como un refugio contra el mundo y empezó a parecer el inicio de una vida construida por elección. Y aunque Wyatt
No dijo nada sentado con el rifle sobre las rodillas, como siempre sabía que las preguntas que lo perseguían desde la pelea en el círculo ya tenían respuesta. Ellas habían decidido quedarse, y eso significaba que la carga era suya, pero ya no la llevaba solo. El invierno se adelantó ese año, del tipo que pone a prueba si una cabaña es solo paredes o un verdadero hogar. La escarcha se aferraba a los vidrios, el arroyo corría lento bajo una capa delgada de hielo y la pila de leña bajaba cada semana. Pero dentro ya no había el silencio hueco de antes. Había ritmo, un compás constante de trabajo y descanso de voces mezclándose donde antes había habido solo la soledad de un hombre. Lola se levantaba con Wyatt la mayoría de las mañanas, tomando el hacha antes de que él pudiera objetar y partiendo astillas con golpes firmes y limpios. Ya no lo desafiaba en cada palabra, sino que hablaba breve y práctico sobre cercas, leña y las necesidades de la casa. Emi permanecía entre la estufa y la costura, las manos más firmes que antes, el miedo en sus ojos, transformado en concentración. Tarareaba suavemente mientras trabajaba un sonido tan simple que llenaba la cabaña de un calor que ninguna estufa podía dar. Carrie se había puesto al lado de Wyatt sin necesidad de declararlo. Caminaba con él, cargaba agua, preparaba comidas, repasaba la cerca en las tardes heladas. Cuando su mano rozaba la de él, al cargar una tabla, no se apartaba. Cuando él le ponía una manta en los hombros por la noche, ella lo miraba a los ojos y le daba un leve asentimiento. Su vínculo había pasado de lo tácito a lo innegable. Quizá muchos se preguntarían si su unión se haría explícita algún día, si Wyatt seguiría siendo un hombre marcado por la contención o si daría el paso hacia la vida que Carrie ya había elegido. La respuesta llegó una mañana clara con la nieve aún prendida en la sierra. Wyatt se había afeitado la cicatriz pálida sobre la piel limpia y llevaba el abrigo abotonado como si se preparara para algo más que el frío. Llamó a las 3 hermanas para que se pusieran frente a la cabaña. Sus palabras llegaron despacio, pero cada una pesada y medida. Cuando entré en aquel círculo, no sabía lo que hacía. Solo sabía que no podía dar la espalda. Desde entonces cada una de ustedes me ha mostrado lo que esta casa puede ser. Lola, te mantuviste como una muralla contra lo que amenazara. Emi, trabajaste hasta que tus manos recordaron la firmeza. Y en Carrie, su voz se quebró apenas conteniéndose. Me han dado algo que pensé haber enterrado con la guerra, una razón para quedarme, dijo Wyatt, la voz grave mientras el vaho blanco salía de su boca en el aire frío. Los ojos de Carrie brillaban húmedos pero firmes. Wyatt metió la mano en su abrigo y sacó un aro de cobre tosco, pero fuerte, forjado con un trozo que había cambiado en el puesto de comercio. Lo sostuvo hacia ella. No por ley, no por pelea, sino por elección. ¿Quieres ser mi esposa? La respuesta llegó sin vacilar, sí. Su voz fue clara, segura, más fuerte de lo que él jamás la había oído. Dio un paso hacia él, puso su mano en la suya, y Wyatt deslizó el anillo en su dedo. El mundo alrededor pareció detenerse, como si hasta el viento guardara silencio para escuchar. Lola apartó la vista rápido, ocultando una sonrisa fugaz. Emi se abrazó a su chal, con lágrimas asomando, pero con los labios curvados en una sonrisa tímida. Esa noche la mesa se preparó de manera distinta a todas las anteriores. Lola anudó una cinta en el cabello de Carrie. Emi extendió sobre la cama la colcha nueva que había cosido. Y Wyatt colocó en el sitio de Carrie la taza de cobre que había mantenido oculta hasta ese momento. Los 4 compartieron un estofado espeso de venado con frijoles, el vapor elevándose hacia la luz de la lámpara. Más tarde, cuando el fuego se consumía, Wyatt y Carrie
se sentaron juntos en el porche. La nieve reflejaba la claridad pálida de la noche. Él la atrajo hacia su pecho y por primera vez se permitió descansar de verdad. El silencio ya no era carga, sino compañía. Ella alzó el rostro y lo besó lento sin apuro. Era un beso que no sellaba solo deseo, sino permanencia. Adentro los papeles firmados por Judge Silas Boone colgaban en la pared. La cabaña resistía al frío firme contra el invierno, y por primera vez, desde aquel círculo en la mesa, no había preguntas sin respuesta ni amenazas acechando desde fuera. Lo que comenzó con leyes y miedo había terminado convertido en familia por elección. La cabaña antes hecha para un solo hombre, ahora estaba llena, su fuego encendido, sus puertas abiertas solo para quienes pertenecían allí. Wyatt McCord, que había sido un errante sin destino, se había convertido en un hombre con hogar. Y Carrie Monroe, antes entregada como si fuera propiedad, ahora permanecía a su lado como esposa por su propia palabra. El invierno seguía apretando, pero dentro de aquella casa ya habían encontrado lo esencial, una vida elegida y un hogar que perduraría.